Bueno, jóvenes, vamos a comenzar la clase, la segunda clase de fisiología renal, la segunda clase que ustedes tienen que estudiar para el último parcial y la última evaluación. Bueno, puede ser la penúltima evaluación que ustedes van a tener para el curso de fisiología veterinaria durante este primer semestre del 2026. Bueno, en cuanto a la fisiología renal, lo primero que debemos tener claro son los resultados de aprendizaje específicos para la clase del día de hoy. La clase del día de hoy ya empezamos a ver una cosa un poquito diferente a la clase anterior. En la clase anterior hablamos principalmente a nivel glomerular del riñón. Esta ya empezamos a hablar sobre todo de la función tubular, es decir, explicar los mecanismos fisiológicos de reabsorción y secreción tubular, relacionando estos dos con los procesos de concentración y dilución de la orina. Indicadores de logro para esta clase serán describir los mecanismos generales de reabsorción tubular, los mecanismos de secreción tubular, relacionar estos dos mecanismos con los segmentos de las nefronas, ya puesto que la nefrona tiene varios segmentos que ya estuvimos viendo en la clase anterior, que tienen relación o con uno o con el otro, ya, pero eventualmente pueden estar con ambos también. Pero es importante ver qué segmento tiene relación con cada uno de estos procesos. Explicar la reabsorción de agua, en qué zona ocurre la reabsorción de agua y por qué es importante la reabsorción de agua, no solamente en cuanto al tipo de concentración urinaria que genera, principalmente en relación a eso. Explicar también la reabsorción de algunos solutos como el sodio, como la glucosa, que es súper importante porque se reabsorbe casi el total de la glucosa y del sodio, y otros que a lo mejor no se reabsorben completo, como el potasio, que también parte de ese potasio se secreta. Explicar la importancia fisiológica de la secreción tubular, analizar los mecanismos responsables de concentrar y diluir orina, relacionar gradiente osmótico medular con regulación del agua corporal y finalmente utilizar de manera correcta la terminología de la función renal. Bueno, como dijimos, lo que nosotros vamos a estar viendo el día de hoy es la función tubular. Aquí nosotros podemos tener ya características de un túbulo proximal y un túbulo distal, pero además del túbulo proximal y el túbulo distal, nosotros tenemos asas, ¿no es cierto? El asa de Henle, que tiene una porción descendente y una porción ascendente. Y finalmente también tenemos un túbulo colector, que va a colectar todo el ultrafiltrado o lo que llega a la porción final que posteriormente se va a transformar en la orina. Es importante mencionarles que la función tubular es súper específica para el sistema renal. Y también recordar que como resumen, para formar la orina hay tres procesos que ya vimos en la clase pasada y que deben recordar. Esos tres procesos ustedes ya saben cuáles son, ¿no es cierto? La filtración, que ocurre principalmente a nivel glomerular, y la secreción y la reabsorción, que ocurre más bien a nivel tubular. La secreción tubular generalmente es activa e involucra transporte que es bidireccional. La secreción permite que los solutos pasan desde el capilar peritubular, que es una estructura que nosotros vimos en la clase anterior, que eran capilares que pasaban por el ladito de los túbulos. Entonces, cuando hablamos de secreción, estos solutos se van a mover desde el capilar peritubular hacia la zona tubular, ¿ya? Puede ser túbulo contorneador distal, generalmente túbulo colector, pero pasa desde el capilar peritubular hacia los túbulos. Eso significa que los elementos estos se pueden secretar. ¿Qué elementos se van a secretar? Principalmente elementos que no se requieren que estén en la sangre. Por ejemplo, ciertos fármacos como la penicilina que hablamos en la clase anterior. También se pueden secretar iones. Por ejemplo, se puede secretar el potasio. Potasio, si nosotros tenemos mucho potasio, podemos tener algún tipo de alteración a nivel cardíaca y también a nivel neuronal, porque recuerden que el potasio generalmente está formando parte del potencial de membrana en reposo. Por lo tanto, es súper importante en todas estas células que son excitables, como la neurona o también como puede ser la célula muscular cardíaca. También se puede secretar la urea, ¿no es cierto? La urea es parte importante, también se secreta y por lo tanto va a aparecer en la orina. ¿Qué más se puede secretar? Bueno, también se secretan ciertos xenobióticos que deben eliminarse posterior a su uso, ya principalmente algunos fármacos. Todo eso se secreta. Pero también hay otra pregunta, ¿qué se reabsorbe?
Bueno, y los elementos que se reabsorben son los elementos que requieren nuestro organismo que no se eliminen por la orina y que se requieren, por ejemplo, tenemos la glucosa. La glucosa no se debe eliminar por la orina, por lo tanto la glucosa casi en su totalidad se va a reabsorber. Vamos a ver más adelante que la glucosa casi en un 100% se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal. Y ya nosotros hablamos en la clase anterior que si hay un daño a nivel tubular o porque a lo mejor los transportadores de glucosa están saturados, se puede generar una presencia de glucosa en la orina, que es lo que nosotros denominamos glucosurias. Entonces, en esta parte de la clase nosotros vamos a ver función tubular, ya que la clase anterior nosotros ya estuvimos viendo filtración. Bueno, dijimos que la secreción tubular era activa y bidireccional, ¿no es cierto? Acá de forma general podemos observar cómo ocurre la reabsorción y la secreción tubular en diferentes segmentos. Bueno, aquí habla principalmente de la reabsorción, pero después se dan cuenta también, acá abajito, menciona la secreción de ciertas sustancias en cada uno de estos segmentos que están formando parte de los túbulos. Entonces, si vemos los segmentos que están formando, que forman parte de los túbulos, nosotros vemos un túbulo contorneado proximal. Ya por aquí recuerden que hay capilares peritubulares. Aquí tenemos la cápsula de Bowman, ¿no es cierto? Luego tenemos el asa de Henle con una porción descendente delgada y una porción ascendente, generalmente es un poco más gruesa, ya, pero también tiene una parte delgada. Luego tenemos el túbulo contorneado, también es contorneado igual que este cristal, y finalmente el túbulo colector. Aquí podemos ver en esta diapositiva cómo de forma general qué está ocurriendo en cada uno de los túbulos. Por ejemplo, podemos ver que en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe entre un 65 y un 70% del total de agua y cloruro de sodio filtrado. Es decir, se reabsorbe casi todo el cloruro de sodio que se filtra. Podemos también ver en esta diapositiva que se reabsorbe cerca del 90% del bicarbonato filtrado. También hay producción de urea. Y finalmente, también hay una reabsorción de casi la totalidad de la glucosa, de casi la totalidad de los aminoácidos filtrados. Es decir, casi toda la glucosa y casi todos los aminoácidos que se filtran, posteriormente se van a reabsorber en este túbulo contorneado proximal. ¿Y por qué se reabsorben en este túbulo contorneado proximal? Bueno, básicamente porque al organismo no le conviene que se eliminen estas sustancias como el aminoácido o como la glucosa por la orina, porque son súper útiles para generar energía. Recordemos que tanto los aminoácidos sirven para entrar en un proceso que se llama gluconeogénesis o, de hecho, juntarse varios aminoácidos y formar moléculas importantes que son las proteínas. Y la glucosa es súper importante porque ingresa a los procesos de glucólisis y la formación de ATP. También ocurre reabsorción de potasio, reabsorción de fosfato, de calcio, de magnesio, reabsorción de urea y reabsorción de uratos, además de secreción de aniones y cationes inorgánicos. Por lo tanto, acá, en el túbulo contorneado proximal, como posee este ribete que vimos en la clase anterior, ¿no es cierto? Este ribete de cepillo, que eran estas microvellosidades que aumentaban la superficie de absorción, le permiten que este túbulo contorneado proximal tenga una gran superficie de absorción, le permite también generar una gran capacidad de este túbulo contorneado proximal de generar una reabsorción. Le permiten tener la reabsorción de una gran cantidad de solutos que son filtrados a nivel del glomérulo. Importante, particularmente importante, la glucosa, los aminoácidos, el bicarbonato, que se absorben casi completamente. Luego vamos a pasar a la segunda zona, el asa de Henle. El asa de Henle tiene dos porciones, una descendente
y una ascendente. La descendente es un segmento delgado, mientras que la ascendente es una parte delgada y la parte más grande es una parte gruesa. Es decir, descendente delgada, TD, ascendente delgada, pero también ascendente gruesa. Bueno, en el asa de Henle descendente tenemos un segmento que dijimos que era delgado y donde se va a reabsorber del 15 al 25% del cloruro de sodio filtrado. Sin embargo, en este caso, no sé si ustedes se dan cuenta, se asa de Henle nada más. En este 15 a 25% del cloruro de sodio filtrado corresponde al asa de Henle ascendente. ¿Y por qué hacemos esta mención, que es ascendente y no descendente? Porque el asa de Henle descendente es específica para reabsorber agua. Y lo dijimos en la clase anterior, pero lo vamos a profundizar más acá porque acá estamos hablando de función tubular. Entonces, este segmento delgado descendente, que es este de acá, solamente reabsorbe agua, nada más. Se encarga de reabsorber agua. Y la última porción de este segmento delgado descendente secreta urea. Es decir, segmento delgado descendente solamente reabsorbe agua y la última porción secreta urea. Eso es lo que hace este segmento delgado descendente. Por lo tanto, como este segmento delgado descendente reabsorbe agua, nosotros lo mencionamos como que es el asa de Henle, en este caso es un elemento concentrador de la orina, porque reabsorbe agua, por lo tanto es concentrado. En cambio, el segmento grueso, que es este de acá, segmento grueso, ascendente, produce la reabsorción de lo que dijimos nosotros, del 15 al 25% de cloruro de sodio filtrado por el glomérulo. Además, tiene una función de regulación activa de la excreción de magnesio por un mecanismo de contracorriente, donde se produce primero la reabsorción de agua y después la reabsorción de solutos. Es decir, lo que hace acá, básicamente, esta asa de Henle primero concentra la orina y luego la diluye. La concentra por su segmento delgado descendente y la diluye por su segmento grueso ascendente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque primero la rama delgada descendente reabsorbe agua y luego la rama gruesa ascendente va a reabsorber solutos. Por lo tanto, primero concentra y luego diluye. Lo que aparece casi como asa de Henle es específico para el asa de Henle segmento ascendente. Lo que aparece acá. ¿Ya? Esto es específico para el asa de Henle segmento ascendente. El descendente dijimos secretaba en la última porción urea y antes reabsorbe principalmente agua. Para que no se confunda. ¿Ya? Para que no exista esta confusión, asa de Henle segmento ascendente principalmente se encarga de segmento descendente, delgado descendente, reabsorbe agua y secreta urea. Delgado ascendente se encarga de reabsorber solutos y hacer todo lo que aparece en en este cuadrito, ¿ya? Para que no exista ningún tipo de dificultad en cuanto a la interpretación de este dibujito. Luego tenemos el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal reabsorbe pequeñas cantidades de cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque la mayoría se reabsorbe acá. ¿Ven? El 65-70% en el túbulo contorneado proximal, 15 al 25 en la rama gruesa ascendente, entonces 70 y 20 queda un poquitito. Entonces ese poquitito que queda se reabsorbe en el túbulo contorneado distal. Además, este túbulo contorneado distal se encarga de la regulación activa de la excreción de calcio. Luego tenemos el segmento conector y el túbulo colector cortical. ¿Por qué cortical? Porque tenemos dos túbulos colectores. Un túbulo colector cortical, que está a nivel de la corteza
renal y un túbulo colector medular que está un poquitito más profundo, entrando hacia la médula renal. El túbulo o segmento conector y el túbulo colector cortical tienen como función principal la secreción de potasio, mediada por la hormona antidiurética en las células principales, y la secreción de protones, mediados por las células intercalares. Y además reabsorben agua, todo esto mediado por la hormona antidiurética. Vamos a ver después cómo actúa la hormona antidiurética, pero eso es algo que ustedes ya conocen desde sus clases de endocrino, donde vimos que la hormona antidiurética expresaba una acuaporina 2, que era importante para permitir la reabsorción de agua en el túbulo colector. Y finalmente en el túbulo colector medular se ocurre principalmente la reabsorción y la secreción de potasio, la reabsorción final del cloruro de sodio que está quedando, la reabsorción de agua y urea, también mediada por la hormona antidiurética, y la secreción finalmente de amoníaco y de iones hidrogénicos. Vamos a ver cada segmento y cada parte de segmento como lo más importante a destacar. Ya lo vamos a ver más adelante en cuanto a cada uno de los iones que nosotros vamos a estar observando. Bueno, acá tenemos otra diapositiva donde nos muestran varias cosas, pero lo que nos interesa acá son las concentraciones plasmáticas de cada una de cada uno de los iones, las cantidades filtradas de estas sales. No nos interesan tanto los datos en sí, lo que sí nos interesan es lo que aparece acá. Ya no nos interesa tanto las concentraciones plasmáticas, ni la cantidad filtrada, ni la velocidad de excreción. Lo que sí nos interesan es el porcentaje de la sustancia que está en el ultrafiltrado que se reabsorbe. ¿Ya? Porque esto me permite a mí saber si efectivamente existe un proceso que involucra pérdida de estas sustancias por la orina, o a lo mejor no, a lo mejor sí se filtran, pero luego todas vuelven a los capilares peritubulares y no se reabsorben. Entonces, por eso es importante. ¿Qué podemos obtener de esta tabla? Podemos obtener, por ejemplo, que del total del sodio que llega al riñón, se reabsorbe casi el 100%. Lo mismo para el cloruro, casi el 100% del cloruro que llega al riñón se filtra a nivel glomerular, pasa al ultrafiltrado, pero posteriormente se va a reabsorber casi en su totalidad hacia los capilares peritubulares. En el potasio podemos observar que ya cambia un poquitito la situación. ¿Por qué? Porque el potasio también se puede secretar. Recuerden que el potasio se elimina gracias a la acción de algunas hormonas que vimos también en las clases de endocrino, que tienen la función de excretar potasio, y que vamos a volver a mencionar al finalizar la clase. Luego tenemos el bicarbonato, que también se reabsorbe casi en su totalidad. La glucosa, que podemos observar que se reabsorbe completamente. Los aminoácidos como la alanina, que también tiene una reabsorción completa. La urea, en cambio, tiene una reabsorción del 60%. Es decir, hay una reabsorción, pero también esta urea tiene una secreción. Y ustedes saben que en la orina generalmente hay urea, es algo normal. Pero cuando esa urea aumenta mucho en sangre, significa que no se está eliminando por la orina, lo cual es algo que es muy dañino, puesto la urea es súper tóxica para, por ejemplo, los epitelios del sistema digestivo, y puede generar erosiones o úlceras. Y finalmente, en el caso del agua, también se reabsorbe en un porcentaje sumamente importante, llegando casi al 99%. Ahora, ¿por qué es importante ver el porcentaje reabsorbido? Porque en cuenta al sistema de regulación de la presión arterial. Por lo tanto, es importante que las dietas comerciales, y por eso es importante en nutrición, tengan una cantidad de sodio regulada, porque si la cantidad de sodio no se regula en el alimento, que es normal lo que pasa en alimentos de mala calidad, por ejemplo, alimentos comerciales basados en harina que tienen mucha sal, entonces como tienen mucha sal, va a tener mucho sodio. Entonces estos alimentos de mala calidad
que tiene mucho sodio generalmente genera que este sodio no se pueda eliminar completamente por la orina. Entonces, como hay mucho sodio, tiende a aumentar la presión. Cuando la cantidad de sodio es muy alta, por eso hay que entender que exceptuando la urea, que se reabsorbe un 60% y un 40% se va a eliminar por la orina, el resto de los elementos se reabsorbe casi completamente. El potasio se elimina de acuerdo a lo que se requiere. Recuerden que el potasio no se reabsorbe todo, sino que cuando se requiere se puede secretar. Y es súper importante que el organismo sea capaz de regular el potasio, porque el potasio puede generar problemas importantes en cuanto al potencial de membrana en reposo de la célula excitable. Bueno, eso es la primera parte, una pincelada general sobre los procesos de reabsorción que ocurren normalmente en el túbulo, en la secreción tubular. Pero ahora debemos ver cada uno de los solutos de manera independiente. Vamos a hablar de la reabsorción en cada uno de los solutos. Vamos a comenzar con la glucosa. Ya. La glucosa, podemos observar que la glucosa, ¿dónde se reabsorbe? Lo vimos hace un ratito. La glucosa solo se va a reabsorber, no se va a secretar, sino que solamente se va a reabsorber. ¿Y dónde se va a reabsorber? Solamente se va a reabsorber a nivel del túbulo contorneado proximal o túbulo proximal. Por lo tanto, pregunta que se llega a preguntar en el parcial, tienen que recortar en la zona en que se observa la glucosa. Una pregunta bien característica en estos casos, y que yo la voy a hacer probablemente, es si un perrito tiene un daño en el túbulo contorneado proximal, ¿qué pasará con la glucosa a nivel sanguíneo, a nivel urinario? Bueno, si hay un daño en el túbulo contorneado proximal, un daño en este túbulo, la glucosa va a salir por la orina. En cambio, si el daño ocurre en otras porciones del túbulo, por ejemplo, a nivel de la asa de Henle, túbulo contorneado distal o túbulo colector, no debería pasar nada. ¿Por qué? La glucosa se reabsorbe acá, túbulo contorneado proximal. Entonces, solamente si hay un daño en el túbulo contorneado proximal, o tal vez tuviéramos mucha glucosa en sangre y se saturaran los transportadores, serían las dos posibles causas que tuviéramos glucosuria o glucosa en orina. Bueno, el 98 al 100% dijimos que casi toda de esta glucosa se va a reabsorber. Aquí podemos ver estos dibujitos. Podemos ver que aquí está la luz tubular. Es decir, aquí va la orina con glucosa. Y acá está el espacio intersticial. Entonces la glucosa va a entrar hacia la celulita acá y posteriormente va a pasar hacia el espacio intersticial a través de transportadores. ¿Ya? Transportadores. Nosotros dijimos que principalmente se reabsorbía en el túbulo contorneado proximal. Siempre. Completa la glucosa se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Pero el 98% se va a reabsorber en la parte inicial y también un 2%, es decir, una parte ínfima, se va a reabsorber en el túbulo proximal tardío. Y queda 0% de la glucosa restante que va a pasar hacia la orina, el 0%. Bueno, ¿qué podemos mencionar con respecto a la glucosa? ¿Cómo se transporta? Podemos observar que tenemos varios transportadores y podemos observar la luz del túbulo, en la parte interna del túbulo, donde va la orina. Aquí podemos observar el espacio intersticial por la otra cara. Esta es la cara vasolateral. Y esta cara de acá se llama cara apical. Podemos llamar la cara apical. O también algunos la llaman cara luminal, porque está en el lumen del túbulo contorneado proximal.
pero pueden encontrarla de las dos formas, cara luminal o también cara apical. Y la de acá, cara vasolateral. Cara luminal apical, cara vasolateral. Y nosotros tenemos dos transportadores, uno para el túbulo proximal inicial y otro tipo de transportador para el túbulo proximal tardío. Pero si se dan cuenta, cambia un numerito. El túbulo proximal inicial tiene un transportador en la cara apical o luminal que permite que la glucosa pase hacia la célula tubular, que es este transportador que se llama SGLT2. Este, si ustedes le preguntan por qué se llama así, por qué se llama SGLT2, el S viene de sodio, ¿ya? Porque sodio se escribe con S. Y la G viene de glucosa. Y la T de transportador. Entonces, un cotransportador de sodio con glucosa. Si se dan cuenta, entra una molécula de sodio, una molécula de glucosa. ¿Gracias a qué? Al gradiente de sodio que quedó acá, gracias a la bomba sodio-potasio. Por lo tanto, es un transporte activo secundario. Entonces, por transporte activo secundario, gracias a este transportador ESGLT2, pasa la glucosa al interior de la célula tubular y posteriormente por un receptor GLUT, que ustedes ya conocen los GLUT, la glucosa va a poder pasar hacia el espacio intersticial y del espacio intersticial a los capilares peritubulares y poder reabsorberse. En cambio, a nivel del túbulo proximal tardío, tenemos otro transportador que es SGLT, pero es el SGLT1. La diferencia es que acá no ingresan una glucosa y un sodio, sino que son dos sodios y una glucosa. Pero también es un transporte activo secundario gracias a un transportador, es un cotransportador, porque van hacia la misma dirección ambos, ya, pero acá solamente hay dos sodios por glucosa y aquí es uno sodio por glucosa, SGLT1, y acá pasa a través de un transportador que se llama GLUT1, ya, pero salvaguardando la diferencia en cuanto al nombre de los transportadores, el proceso es similar. No ocurre diferenciación entre ambos procesos. Entonces, me basta que sepan cómo se llaman los transportadores acá, transportadores que están ubicados en la membrana apical y transportadores que están ubicados en la membrana vasolateral. Recuerden que esta membrana puede ser llamada como membrana apical o membrana luminal y esta membrana es la membrana vasolateral. Entonces, de esa manera la glucosa entra a las células y usamos la glucosa para recursos energéticos. Por lo tanto, como se usa la glucosa para obtener energía, nosotros vamos a reabsorber la totalidad de la glucosa que se filtra a nivel renal. Entonces pasa la glucosa, dijimos, por este colador, porque la glucosa eventualmente es una molécula bastante pequeña, llega a la zona tubular, al líquido tubular, y de ahí se puede volver a llegar a la sangre, específicamente a los capilares peritubulares cercanos al túbulo contorneado proximal. Entonces, la glucosa hace lo que vimos en la clase anterior. Pasa de los capilares peritubulares, ¿no es cierto?, a las venas interlobulares, luego a las venas arqueadas, luego a las venas interlobares, luego a la vena renal y finalmente va a llegar por la vena cava hasta el ventrículo, o sea, hasta la aurícula, perdón, derecha, donde pasa luego a la arteria pulmonar para poder oxigenarse y volver toda esa glucosa a entrar a circulación. Por lo tanto, pregunta, la glucosa no debería aparecer en la orina, porque normalmente se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal por un mecanismo de transporte activo secundario, donde tenemos dos transportadores, el transportador SGLT1 y SGLT2 en la membrana luminal o membrana apical y transportadores GLUT en la membrana vasolateral que permiten que nosotros podamos reabsorber toda esa glucosa. Pero, por ejemplo, pensemos que hay un gato
felino, que es un gato carnívoro estricto. ¿Qué pasa con los gatos carnívoros estrictos? Que deben comer carne, simplemente, no deberían comer carbohidratos. Entonces, en este gato carnívoro estricto, la glucosa debería estar en su muestra. ¿Cómo debería estar en la sangre la glucosa? Debería estar normal, igualmente, porque los carnívoros sacan glucosa desde la carne, porque la carne, recuerden que además de ser carne y tener proteína, también tiene glucógeno. El glucógeno se almacena en el músculo, se almacena en el hígado. Por lo tanto, si el gato se come un ratón, ese ratón tiene glucógeno en el músculo. Por lo tanto, comen glucógeno y ese glucógeno lo transforman en glucosa. Entonces, igual, a pesar de ser carnívoro, tienen glucosa y comen carbohidratos en la sangre. Entonces, es poco común encontrar un felino salvaje con diabetes. Es muy poco común porque no comen tantos carbohidratos. Pero ¿qué pasa con los felinos de la casa? Con el gatito doméstico. El gato doméstico está comiendo constantemente carbohidratos porque los alimentos que ustedes, no lo digo ustedes, pero los propietarios le dan no son los mejores. De hecho, el alimento de gato que es bueno es bastante más costoso que el alimento de gato comercial. Que el comercial que se vende en los supermercados. Por lo tanto, es bastante frecuente que se genere una diabetes, en estricto rigor, no una diabetes como tal, no una diabetes primaria, es una diabetes secundaria. ¿Por qué razón? Porque el gato consume mucho carbohidrato, está constantemente la glucosa alta en un animal que no debería tener la glucosa alta y eso genera insensibilidad del receptor de insulina. ¿Por qué? Porque como la glucosa está alta, la insulina también está alta y la insulina, como está siempre alta, genera que el receptor se haga insensible a la insulina y tenemos una enfermedad que se llama resistencia a la insulina o diabetes insulino resistente. Y ahí también puede aparecer glucosa en la orina. Entonces puede aparecer glucosa en la orina por esas dos razones que les mencioné. Daño a nivel tubular, del túbulo contorneado proximal, o un aumento en la cantidad de glucosa en sangre, donde estos transportadores, el SGLT1, SGLT2, se van a saturar, y por lo tanto, como se saturan, no son capaces de reabsorber toda la glucosa que pasa a nivel tubular. Bueno, la reabsorción tubular de una sustancia X, por unidad de tiempo puede calcularse como la diferencia entre la cantidad filtrada y la velocidad de excreción, pero no es absorbida. ¿Qué quiere decir? Eso que no podemos pasar la glucosa como un marcador de la función renal. ¿Por qué no podemos utilizar la glucosa como un marcador de la función renal? Porque aquí decimos que para poder determinar la reabsorción tubular, es una diferencia entre la cantidad filtrada y la velocidad de excreción. Lamentablemente, la glucosa se reabsorbe completamente. Se reabsorbe completamente. Aquí tenemos la fórmula de Tx es la velocidad de reabsorción tubular, Px la concentración plasmática de X, que es la sustancia X, la BFG, la velocidad de filtración glomerular, y la UXB es la velocidad de excreción esta sustancia X. La glucosa, como dijimos, no la podemos usar para medir la función renal porque se reabsorbe completamente. Una sustancia que se reabsorbe tendrá un valor de depuración o aclaramiento menor que el de la inulina, que es solamente filtrada. Dijimos que la inulina, dijimos en la clase anterior, es el marcador ideal para medir la tasa de filtración glomerular, porque la inulina se filtra completamente por el glomérulo, no se produce de manera endógena y tampoco se va a reabsorber ni tampoco se va a secretar a nivel tubular. Por lo tanto, toda la inulina que ustedes administren a un animalito se va a filtrar y va a llegar a la orina. Entonces, para saber la velocidad o la tasa de filtración glomerular, generalmente se utiliza esta inulina. Y la glucosa, dijimos, a diferencia de la inulina, no, la glucosa
se metaboliza, se transforma en glucógeno, se filtra, se reabsorbe completamente la sangre y debería aparecer cero en la orina. Entonces, generalmente no se usa, o sea, no se puede utilizar la glucosa como indicador de la función renal. Pero cuando aparece glucosa en la orina, nosotros pensamos que hay algún tipo de alteración en la función renal. Principalmente una alteración a nivel de la reabsorción tubular. Y pensamos inmediatamente en el túbulo contorneado proximal más que en cualquier otro segmento tubular. Puede ser que haya mucha glucosa en sangre y los transportadores se saturen. Entonces, como están llenitos de glucosa, va a tener que pasar cierta cantidad de glucosa hacia la orina y no se va a alcanzar a resolver la totalidad. Ahí podemos ver nosotros unos grafiquitos que indican la reabsorción tubular de la glucosa. Este gráfico lo que indica son los parámetros, bueno, aquí tenemos dos parámetros, la glucosa plasmática en milimoles por litro, y en este otro segmento, que esto es la ordenada o el eje de la Y, tenemos la velocidad de filtración, la reabsorción y la excreción de glucosa también en milimoles por minuto. Y podemos observar nosotros vemos que la glucosa se filtra completamente al llegar al riñón. Ustedes pueden ver que se filtra completamente al llegar al riñón. Es decir, el 20% de la sangre filtrada que lleva glucosa, dijimos que el 20% del total de la sangre se filtra a nivel glomerular, era el 20% que se filtró, y ese 20% que llevaba glucosa, la glucosa se filtra completamente, ¿ya? Se filtra toda. En color verde vemos la reabsorción de glucosa. Acá es importante entender que el transporte de glucosa en el túbulo contorneado proximal depende de estos transportadores SGLT, que son los transportadores limitantes. Por eso es que este grafiquito de la reabsorción llega hasta cierta cantidad y luego se vuelve plano, se vuelve planito, porque se va a reabsorber hasta cierta cantidad, pero después se van a saturar los transportadores y no va a seguir aumentando la reabsorción, sino que se reabsorbe hasta cierta cantidad. Esto quiere decir que si la concentración de glucosa es muy alta, la cantidad de glucosa que pasa por el túbulo contorneado proximal se va a reabsorber, no toda, porque los sitios de los transportadores van a estar ocupados. Entonces, si la concentración de glucosa en sangre es muy alta, los transportadores se van a saturar, por lo tanto, la concentración de glucosa en orina va a aumentar. Vamos a tener glucosuria. Entonces, eso es súper importante que lo entiendan. Si no, yo tengo mucha glucosa en sangre, se van a saturar los transportadores y vamos a tener glucosuria. Cuando hay saturación de transportadores, entonces la línea verde horizontal, que corresponde a la glucosa reabsorbida, si se dan cuenta, llegamos hasta cierta cantidad que cuando los transportadores se saturan y ya no sigue aumentando la reabsorción. Llegamos hasta una zona de transporte máximo de glucosa, donde los transportadores están completamente saturados, y es por eso que si los transportadores están saturados, empieza a generarse excreción de glucosa por la orina. Eso es lo importante que entiendan. Es decir, a medida que aumenta la glucosa plasmática, aumenta la filtración, pero ya cuando la glucosa plasmática es mucha, empieza a saturarse los transportadores y empieza a excretar esta glucosa por la orina. Empieza a haber glucosuria. La glucosa normalmente no debería excretarse, es decir, no debería aparecer en la orina si los transportadores de glucosa no están saturados. La velocidad de filtración, al igual que la velocidad de reabsorción, deberían ser similares, porque si el transportador no está saturado, todo lo que se filtra inmediatamente se va a reabsorber. El problema ocurre cuando es mucha la glucosa en sangre, como pasa con el gato resistente a insulina, como pasa con la persona diabética, por ejemplo,
O como pasa con el perrito que comió mucho dulce o comió mucho pan durante un tiempo prolongado, puede aparecer glucosa en la orina también. Pero lo normal es que no, que si el túbulo contorneado proximal está bien y el animal no tiene la glucosa alta en sangre, la glucosa no debería aparecer en la orina, no deberíamos tener glucosuria. Entonces es súper importante que entiendan este concepto de la reabsorción tubular de glucosa. Bueno, vamos a continuar un ratito más. Después vamos, yo creo que vamos a terminar esta parte de la grabación y después vamos a hacerlo mañana. La reabsorción tubular de sodio. Bueno, después viene la forma en que se va a reabsorber el elemento diferente a la glucosa. Este elemento diferente a la glucosa sería el sodio. Y acá aparecen las células de diferentes segmentos. Podemos observar células del segmento proximal, células del asa de Henle, y más acá vamos a ver que las células del túbulo contorneado distal, túbulo colector cortical y túbulo colector medular. Es decir, el sodio se va a estar resolviendo casi a nivel de todas las segmentos tubulares de la nefrona. La mayoría podemos observar de los libros se dibuja esto así, de la izquierda hacia la derecha, donde acá tenemos la orina o flujo tubular, y aquí tenemos las células de túbulo proximal, y acá el intersticio, y acá tracito el capilar peritubular. Y ahí podemos observar que el sodio también va a ingresar a través de estos SGLT1 que ingresa gracias al cotransportador con glucosa, también entra gracias a un cotransportador con fosfato, un cotransportador con sulfato. Ya, pero eso lo vamos a ver más adelante. Aquí tendríamos la membrana apical y aquí tendríamos la membrana lateral. Entonces, la mayoría de los libros dijimos que está dibujado de izquierda la cara apical luminal y aparecen estas ondulaciones en la cara apical o luminal, que son principalmente este ribete en cepillo, que dijimos que era la principal función de aumentar la superficie de absorción para estas sustancias. Dijimos ya que el sodio se podía reabsorber a través de este cotransportador con glucosa, el SGLT. También este sodio se puede reabsorber con aminoácidos, que podemos hacer otro cotransportador de sodio con aminoácidos. Importante también entonces con transportador con aminoácidos. También estos se pueden reabsorber a través de un transportador sodio-fosfato, sodio-sulfato, incluso con amoníaco. O sea que el sodio siempre va a entrar acompañado de otro elemento por un sistema de transporte activo secundario. Y siempre en la cara vasolateral está la bomba sodio-potasio ATPasa, que podemos observar la bomba sodio-potasio ATPasa, que va a generar el gradiente de sodio acá, pero también se utiliza para que pueda el sodio pasar hacia el líquido intersticial, y del líquido intersticial va a pasar hacia los capilares peritubulares, es decir, la bomba sodio-potasio mueve el sodio de las células hacia la sangre y el potasio al interior de la célula. Ese es el objetivo de la bomba sodio-potasio que te hace. Recuerden que el sodio lo saca y al potasio lo ingresa al interior de la célula. Entonces eso es súper importante. Podemos observar también que lo que mencionamos al inicio de la clase, el 65% del sodio se va a reabsorber en el túbulo contorneado proximal. El 25% restante, es decir, del 65 más el 25 llegamos a un 90%, se va a reabsorber en el segmento grueso y ascendente de la Henle. Recuerden que el segmento descendente y delgado de la Henle no reabsorbe sodio, sino que solamente reabsorbe agua y en la parte final urea. Secreta urea. ¿Ya? Secreta urea. Pero en este caso hablamos del segmento grueso y ascendente
del asa de Henle. Entonces es súper importante que tengan claro eso también. Esto es importante que lo recuerden porque en algún momento ustedes van a tener farmacología. Y en este asa de Henle, específicamente en el segmento grueso ascendente, aquí hay otro transportador, un transportador bastante interesante, porque es un contrasportador donde se van a transportar tres elementos diferentes. ¿Cuáles son estos tres elementos diferentes? Son el sodio, el potasio y el cloro. Y entonces se reabsorbe sodio, reabsorbe potasio y se reabsorben dos cloruros. Por lo tanto, el transportador se llama N de sodio, K de potasio, C de un cloruro, C de otro cloruro, 2. Entonces, este transportador NKCC2 es un transportador que está transportando a nivel de la membrana apical o membrana luminal del segmento grueso ascendente de la asa de Henle estos tres iones. Lo están reabsorbiendo. ¿Y por qué les dije que era importante que recordaran esto cuando tuvieran farmacología? Que algunos fármacos que son diuréticos van a actuar acá bloqueando este transportador. Son diuréticos que son muy usados en clínica, como por ejemplo la furosemida o la bumetamida. Ya, la bumetamida y la furosemida son diuréticos muy usados en clínica y se encargan principalmente de bloquear este transportador NKCC2 en el asa de Henle, por eso se llaman diuréticos de asa. No son ahorradores de potasio, sino que eliminan potasio por la orina. Entonces estos elementos no se reabsorben. Como no se reabsorben, pasan directamente a las otras porciones del túbulo y no solamente arrastran sodio, potasio, cloro, sino que también va a ir ahí cierta cantidad de agua, de orina. Ese diurético estimula la liberación de orina, perdón. Como no se reabsorben estos solutos, pasan hacia los túbulos, hacia las porciones más ventrales de los túbulos y se van a eliminar también con la orina. Bueno, luego del asa de Henle, principalmente segmento grueso y ascendente del asa de Henle, pasamos al túbulo contorneado distal. En el túbulo contorneado distal tenemos otro transportador, que es un transportador de sodio con cloruro. También es un cotransportador y también es inhibido por diuréticos que hacen la misma función que el anterior. Aquí bloquean este transportador. Estas sustancias se acumulan en la luz tubular y arrastran agua. Por lo tanto, de esa manera los tiacídicos, que son por ejemplo la hidrocloroticida, bloquea este transportador en el túbulo contorneado distal y de esa manera evita que se reabsorba sodio, pero que también que se reabsorba cloruro. ¿Por qué se utiliza esto? Principalmente para bajar la presión arterial. La gente hipertensa que tiene la presión muy alta es porque muchas veces la volemia está alta. Por eso la gente que tiene hipertensión le recomiendan que no coma sodio, porque el sodio tiene, o sea, sal. La sal tiene sodio y tiene cloro. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros eliminamos sodio, cloro, agua y la presión baja, porque baja la volemia. Y luego tenemos también los túbulos colectores, túbulo colector cortical, túbulo colector medular, donde tenemos transportadores específicos para el sodio, que son estos transportadores ENAC en la membrana apical de la célula del túbulo colector. Bueno, estos canales que aparecen acá en amarillito, estos canales ENAC son canales que la aldosterona induce su producción. Es decir, la aldosterona, una hormona que vimos ya en clases anteriores, induce la producción de este canal de sodio llamado ENaC. Y ese canal se puede bloquear por otros diuréticos que son las amiloridas. Ya, las amiloridas bloquean estos canales de sodio estimulados o inducidos por esta hormona que es la aldosterona.
tanto el túbulo colector cortical como el túbulo colector medular, donde también se reabsorbe sodio por estos canales de NAC. Entonces siempre en la cara vasolateral va a actuar la bomba sodio-potasio ATPasa, pero hay mecanismos por donde se reabsorbe el sodio y por donde se va a mover el sodio de la bomba sodio-potasio ATPasa. Lo que hace es que mueve el sodio para afuera de la célula para que pase al vaso sanguíneo, para que por otro mecanismo de transporte entre, acompañado de elementos como el calcio, que entra a favor también. Pero acá me interesa que sepan cómo se reabsorbe en cada uno de los segmentos tubulares. ¿Ya? ¿Por qué transportadores? Lo dijimos, túbulo contorneado distal por este transportador, túbulo colector por los ENaC estimulados por la aldosterona, asa de Henle por este transportador sodio, potasio, cloro, cloro, y en el túbulo contorneado proximal por cotransportadores principalmente con varias sustancias de diferente tipo, ¿ya? Desde aminoácidos, sulfatos, fosfatos, el mismo, el mismo canal SGLT donde va con glucosa. Entonces es importante que sepan los canales que están asociados a la reabsorción de sodio en cada uno de los diferentes segmentos tubulares. En cuanto a la reabsorción de aminoácidos y oligopéptidos, el 99% dijimos de los aminoácidos se va a reabsorber. ¿Por qué? Por la misma razón que se reabsorbe glucosa, elementos importantes para la generación de energía y además en este caso elementos importantes para la producción de proteínas. Si yo les preguntara, ¿se puede perder aminoácidos y oligopéptidos por la orina? ¿Le conviene al organismo? La respuesta es que no. No le conviene porque son elementos para formar proteínas. Entonces, por esa razón, el 99% se va a reabsorber. ¿Y dónde se reabsorbe? En la misma zona donde se reabsorbe la glucosa, principalmente en el túbulo contorneado proximal. Entonces, en el caso de cistina, lisina, arginina, ornitina, son transportados por un sistema que forman parte de dos proteínas codificadas por los genes SLC3A1 y SLC7A9. Y los péptidos PET1 y PEP2 que utilizan cotransportador con iones hidrógenos. ¿Qué pasa si los péptidos pasan? Hay enzimas en el borde del cepillo del túbulo contorneado proximal que hidrolizan a los péptidos y quedan aminoácidos solos, los cuales se pueden cotransportar con sodio. Y en la cara vasolateral hay transportadores únicos para cada aminoácido. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un péptido de un tamaño un poco más grande, acá en la luz tubular, a lo mejor esos péptidos no van a poder ser reabsorbidos. ¿Por qué? Porque el cotransportador es de sodio con aminoácidos. Entonces va a llegar acá, a estas celulitas del ribete del cepillo, y van a ver enzimas, que son peptidasas. ¿Qué hacen las peptidasas? Destruyen a los péptidos, los degradan, los transforman a los péptidos en aminoácidos pequeños, y estos péptidos transformados en aminoácidos pequeños se van a reabsorber en la membrana apical por estos cotransportadores de sodio con aminoácidos. Se reabsorben, pasan por la célula y acá en la membrana vasolateral hay transportadores específicos para cada aminoácido, es decir, transportadores únicos para cada aminoácido. Entonces, el sistema de cotransporte de sodio con aminoácidos, pero si pasan dos o tres péptidos, igual que pasa en el sistema digestivo, también se reabsorbe por protones y los péptidos dentro de las células, dijimos, de la ribeta en cepillo se van a hidrolizar por peptidasas, van a destruir estos péptidos y los van a separar en aminoácidos que se reabsorben. Principalmente se reabsorben, dijimos, por cotransporte con sodio, llegan a la sangre los aminoácidos, sí o sí el 99 hasta un 100% de los aminoácidos vuelve a la sangre y no aparece en la orina. Las proteínas tampoco aparecen en la orina, por dos razones entonces no va a aparecer proteína en la orina. No van a aparecer proteínas en la orina porque cuando son muy grandes no se filtran y cuando son pequeñitas y pudieran filtrarse péptidos chiquititos, estos péptidos se van a hidrolizar en las células
del ribete del cepillo del túbulo contorneado proximal van a reabsorberse primero por un cotransportador de sodio con aminoácidos y luego por transportadores específicos de aminoácidos en la membrana apical. ¿Qué proteínas tenemos nosotros que se pudieran llegar a filtrar? Proteínas chiquititas como la insulina, el glucagón, la hormona paratiroidea, que son captadas en la membrana apical por endocitosis. Ahí está cómo ocurre. Estas son proteínas pequeñas, ¿ya? Estas son péptidos. Estas ya son proteínas chiquititas. Proteínas que dijimos que generalmente las proteínas no deberían pasar hacia el filtrado, no deberían pasar hacia el espacio de Bowman, porque la membrana basal o los porocitos, generalmente al tener esta carga negativa y los poros pequeñitos, las proteínas no deberían filtrarse. Si llegan a filtrar ciertas proteínas pequeñas, como la insulina, el glucagón, la PTH, que son principalmente proteínas con función hormonal, ¿ya? Son hormonas de origen proteico. ¿Qué pasa principalmente acá en la membrana apical? Son captadas por un endosoma, se unen a receptores situados en depresión de la membrana apical con megalina y cubilina. Las proteínas se van a unirse a la superficie, se van a ser endocitadas por un endosoma. Y aquí en esta endocitosis lo que va a pasar es que este endosoma se va a unir al lisosoma. Ahí el lisosoma va a liberar todas estas enzimas hidrolíticas y van a destruir estas proteínas y las van a transformar en aminoácidos. Estos aminoácidos se van a poder reabsorber o van a poder pasar por la membrana apical a través de estos transportadores específicos para diferentes tipos de aminoácidos. Entonces así funciona básicamente la reabsorción de proteínas, aunque lo normal es que no se filtren proteínas. Entonces tenemos estos receptores de membrana, la megalina y la cubilina, se van a unir a estas proteínas, permiten que sean endocitadas. Aquí tenemos la proteína, se es endocita, forma un endosoma, se une al lisosoma, es degradada completamente y transformada en aminoácidos, y los aminoácidos son fácilmente reabsorbidos en la membrana vasolateral por estos transportadores específicos de aminoácidos. Entonces, si yo les pregunto en el parcial, ¿por qué no hay proteínas en la orina? O si en, ¿qué sería lo normal? ¿Que no hubieran proteína en la orina y cuál sería la razón? Bueno, lo normal es que no tengamos proteína en la orina, a menos que exista algún daño tubular o algún daño glomerular, principalmente glomerular. En caso de que me preguntaran por qué no deberían haber, bueno, por dos razones. No se filtran en la mayoría por la membrana, por la capa. Dijimos que los porocitos y la membrana basal tenían carga negativa, igual que las proteínas, por lo tanto repelían estas proteínas. Y porque si llegaran a filtrarse acá en el túbulo contorneado proximal, son endocitadas, son degradadas y los aminoácidos son reabsorbidos. Bueno, esto es lo mismo que vimos en la imagen anterior. Aquí tenemos las proteínas, ¿no es cierto? Tenemos bien la proteína que es endocitada. Primero podemos ver la cubilina sin proteína, la tubilina, ¿verdad? Cubilina. Sin la proteína, esta cubilina no está con proteínas, pero para resolverse, esta cubilina va a crear estas vesículas. Estas vesículas se van a unir lisosomas a la vesícula y se van a transformar estas proteínas en aminoácidos. Y los aminoácidos van a ser fácilmente reabsorbidos en la membrana vasolateral porque hay transportadores específicos para cada uno de los aminoácidos. Bueno, luego tenemos la reabsorción del potasio. El potasio también se reabsorbe, pero el potasio también se secreta. Pasan las dos cosas. Reabsorbe y secretamos potasio. Ya.
El potasio es sumamente importante porque nosotros debemos mantener el potasio en una concentración normal sanguínea. No, acá es bien grave si pasamos mucho en la concentración de sangre o bajamos mucho. Lo normal es que tengamos un potasio en una concentración de 3,5 a 5 mil equivalentes de potasio por litro. Entonces, ¿por qué no debería estar más alto el potasio en la sangre? Porque si recordamos nuestras clases de neurofisiología, si nosotros tenemos mucho potasio en las neuronas o en las células cardíacas, va a ocurrir que el potencial de membrana en reposo en las células cardíacas o en las neuronas se vuelve más positivo, por lo tanto se generan contracciones espontáneas del corazón. Estas contracciones, perdón, espontáneas del corazón son incompatibles muchas veces con la vida, por eso hay que tener tanto ojo con la regulación del potasio a nivel sanguíneo y a nivel neuronal. Si tenemos mucho potasio, vamos a tener excitación neuronal y podemos tener, por ejemplo, procesos convulsivos. Entonces, este potasio no solamente se va a reabsorber, sino que se reabsorbe y también se secreta. Pasan los dos procesos tubulares importantes a nivel del potasio. Entonces, el potasio se reabsorbe y también se secreta, como aparece acá en esta diapositiva. Normalmente el potasio se va a reabsorber a nivel del túbulo contorneado proximal. Ocurre, si ustedes se pueden fijar, la bomba sodio-potasio. El potasio entra al interior de la célula del túbulo contorneado proximal. Este potasio ingresa, como les dije, al interior del sistema y por un cotransportador en la membrana vasolateral de cloro, potasio. El potasio va a poder ingresar y va a poder reabsorberse a nivel del túbulo contorneado proximal. Básicamente por este cotransportador que podemos ver acá. El transportador de cloro con potasio. Es decir, tenemos la bomba sodio-potasio TPasa que mete potasio al interior de la célula del túbulo proximal, pero se reabsorbe gracias al cotransportador con cloruro. Eso es en el túbulo contorneado proximal. Acá también lo mismo, si usamos diuréticos como furosemida u metamida, podemos generar diuresis porque evitamos la reabsorción del potasio. ¿Y por qué? Porque en el segmento grueso ascendente de las AGN se reabsorbe potasio con sodio y con dos cloruros a través de este transportador NKCC2, que ya vimos era súper importante en el proceso de la reabsorción del sodio. Entonces reabsorbemos sodio, también reabsorbemos potasio en el segmento grueso ascendente de las AGN. Recuerden que acá el segmento grueso ascendente se reabsorben solutos. En el anterior, en el delgado descendente, se reabsorbe agua. Aquí la orina se diluye, en el anterior la orina se concentra. Entonces, ¿cuál es la parte más importante para reabsorber o secretar potasio? Bueno, lo vemos principalmente en esta zona, el túbulo colector cortical. Existe la secreción por canales apicales para potasio, que se llaman canales ROMC-BK. Estos canales para potasio, como se ven, son fabricados inducidamente por la aldosterona. No sé si ustedes se acuerdan, pero la aldosterona tenía varias funciones. Reabsorber sodio era una de ellas, y ya vimos que la reabsorbíamos sodio principalmente a través de estos canales ENaC, que eran inducidos por aldosterona, pero además de estos canales ENaC inducidos por aldosterona, también induce canales como el ROMC, pero estos canales no son canales para reabsorber, sino que son canales que estimulan la secreción o excreción, más que nada secreción de potasio hacia la luz tubular. Entonces estos canales ROMC y BK son inducidos por la aldosterona y favorecen la excreción o secreción de potasio. Entonces, ¿qué hace la aldosterona? Secreta
sodio, secreta potasio y reabsorbe sodio. Recordamos la función de la aldosterona entonces. Nosotros reabsorbemos sodio con la aldosterona, reabsorbemos cloruro con la aldosterona, entra también agua de manera indirecta por osmosis y se secreta o excreta potasio a través de estos canales ROMP o PK. Bueno, tanto en el túbulo contorneado, túbulo colector cortical, como en el túbulo colector medular, hay expresión de canales de potasio que permiten que el potasio pueda ser secretado. ¿Para qué es importante que el potasio pueda ser secretado? Porque nos permite regular la concentración de potasio a nivel sanguíneo. Recuerden que a nosotros no nos sirve ni que tengamos mucho potasio, ni que tengamos poco potasio. Si elevamos el potasio, se altera el corazón y también el sistema nervioso central, donde el corazón empieza a latir de manera alterada, una arritmia, por ejemplo, una fibrilación, y a nivel del sistema nervioso central se puede generar una hiperexcitación neuronal. ¿Qué pasa si el potasio está bajo en la sangre? O se genera un ambiente, un potencial de membrana muy electronegativo y se pueden generar parálisis, letargia, parálisis flácida. Entonces aquí, ¿qué hay que hacer? Entregar o suplementar con potasio. Potasio es un ion súper importante que no debemos ni tener alto ni tampoco tener bajo. Y para eso tenemos estos túbulos colectores que se encargan de regular la concentración de potasio a nivel sanguíneo. ¿Y cómo lo regulamos? Regulando la función tubular. ¿Y cómo hace esta función tubular? Bueno, detecta si tenemos mucho potasio, lo eliminamos por la orina. Si es poco, lo mantenemos y lo reabsorbimos. Bicarbonato. El bicarbonato dijimos que se reabsorbe en un 99%, así casi en su totalidad. Este bicarbonato se reabsorbe principalmente a nivel del túbulo contorneado proximal y es importante su reabsorción porque regula el pH sanguíneo. Porque el bicarbonato es una base. Y al ser una base, tiene un efecto contrario al ácido. Aumenta el pH de la sangre. Este bicarbonato no se puede perder, por lo tanto se debe reabsorber. Aquí podemos ver la cara apical y la cara vasolateral. Esta es la cara apical, aquí está la cara vasolateral. Aquí va la orina con bicarbonato y aquí es donde están los capilares peritubulares. ¿Cómo se crea el bicarbonato? Bueno, el bicarbonato, recuerden que no, el bicarbonato se filtra, pero no se reabsorbe, sino que se transforma el bicarbonato gracias a una enzima que se llama anhidrasa carbónica y que ustedes deben recordar de sus clases de cardiología, de cardíaco. Este bicarbonato, gracias a esta enzima, se va a transformar en agua y en dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono puede ser reabsorbido fácilmente hacia la sangre. El dióxido de carbono no tiene dificultad para atravesar estas membranas o capas lipídicas. Bueno, cuando tenemos acidosis o cuando el pH es muy ácido, necesitamos más bicarbonato. Entonces, ¿qué hace? El riñón lo que hace es tratar de reabsorber el bicarbonato para evitar o mejorar el proceso de acidosis sanguínea. Lamentablemente, si nosotros tuviéramos un problema renal y también tuviéramos un problema de acidosis, como va a estar dañado el riñón no va a poder regular el pH sanguíneo porque no tiene su función. Entonces, cuando hay un proceso de enfermedad renal crónica, se alteran una gran cantidad de parámetros renales. Entre ellos está que no podemos regular el pH, no podemos regular la concentración de determinados iones, como vimos recién el potasio, que era súper importante. No podemos regular el volumen hídrico y también perdemos ciertas funciones endocrinas, como por ejemplo la regulación de los niveles de calcio y fósforo, que lo vimos en la clase anterior, o también la producción de glóbulos rojos, que son las funciones del riñón.
Bueno, en cuanto a la reabsorción de calcio, ya nos queda un poquitito menos para terminar la clase. Tenemos que la reabsorción de calcio, alrededor del 65% del calcio filtrado se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Cerca del 20% del calcio se reabsorbe en la rama gruesa ascendente del asa de Henle. La mayor parte sí se reabsorbe por procesos pasivos, por vía paracelular, conducidos por gradientes electroquímicos. El calcio, recuerden que es sumamente importante para funciones tantos a nivel neuronal, porque ayuda a la liberación de neurotransmisores por calcio, también a la liberación de ciertas hormonas, también a la contracción muscular, también actúa como segundo mensajero. Entonces, el calcio se debe reabsorber sí o sí. Y es bastante interesante ver justamente que el calcio se reabsorbe casi de manera pasiva. La mayoría de la reabsorción del calcio ocurre de manera pasiva. ¿Y cómo se reabsorbe? Principalmente a través de dos hormonas. Una es la PTH, la hormona paratiroidea, que estimula los canales ubicados en la zona apical de la célula tubular. Ahí tenemos algunos canales, la TRPV5. Pero también tenemos la vitamina D3 activa, el calcitriol, que recuerden que su función es llegar al núcleo, unirse a un receptor nuclear y estimular la producción de ciertas proteínas. ¿Qué proteínas? Proteínas que son canales de calcio. ¿Cómo cuáles? Como la calvindina. ¿Y la calvindina qué hace? Principalmente ayuda a reabsorber calcio en estas celulitas tubulares. Entonces esa es la función tanto de la vitamina D como la PTH, generar o estimular la producción de proteínas transportadoras que van a generar o van a producir la reabsorción de calcio generalmente de forma pasiva. También podemos observar que el calcio entra junto con el sodio. También utiliza el sodio, en este caso es un contratransportador. El sodio entra a la célula tubular mientras el calcio se pasa de la célula tubular al espacio intersticial. Pero también utiliza sodio, pero en este caso es un contratransportador. Bueno, en cuanto a la urea, recordar que la urea se reabsorbe solo en un 60%, no se reabsorbe completamente, a diferencia de la mayoría de los otros solutos que hemos visto, a excepción del potasio, que también no se reabsorbe completo, pero la urea se reabsorbe mucho menos. La urea se elimina por la orina. Es normal que nosotros encontremos urea por la orina y de hecho el olor a amoníaco que tiene la orina muchas veces está definido por la presencia de estas sustancias de origen nitrogenado. El mecanismo de reabsorción y de secreción de la urea depende de la zona tubular de la que estemos hablando. Acá, en el asa de Henle descendente, por ejemplo, se produce una secreción de urea. No confundir, hablamos de asa de Henle descendente delgada. El segmento delgado descendente solamente dijimos que hacía dos cosas. No sale que, no, delgado descendente, aquí está. Solamente hace dos cosas. Reabsorbe agua y secreta urea. Nada más. Reabsorbe agua y secreta urea. Y podemos ver, aquí tenemos nosotros la urea y tenemos los capilares peritubulares. Y vean, la urea va desde los capilares peritubulares al asa de Henle. Los capilares peritubulares al asa de Henle descendente. Entonces, la rama delgada descendente del asa de Henle se produce secreción de urea. En cambio, asociado a esta secreción de urea, generalmente una reabsorción de agua. El agua va hacia el otro ladito. Entonces, en la rama, nuevamente, rama
descendente delgada de la sangre se secreta urea para que se produzcan movimientos del vaso sanguíneo hacia el asa de Henle, o sea, el túbulo. Por eso el asa de Henle descendente delgada reabsorbe agua y también secreta urea. Entonces, esta secreción de urea se asocia a una reabsorción de agua. Es impermeable a cualquier otro soluto, solamente reabsorbe agua y secreta urea, nada más. El asa ascendente delgada solamente reabsorbe agua y secreta urea, nada más que lo que acabo de mencionar. Bueno, luego tenemos acá, si ustedes se dan cuenta, todavía sigue siendo delgada, pero está subiendo. Entonces la rama delgada ascendente de la sangre, y aquí vemos que la urea ya está pasando desde el túbulo, es decir, desde la sangre, reabsorbe, se reabsorbe hacia los capilares peritubulares. Y finalmente también tenemos acá en el túbulo colector. En el túbulo colector está pasando la urea acá, llegamos acá y nuevamente la urea aquí se reabsorbe. En el túbulo colector se genera una reabsorción de urea. Entonces, sumando y restando, cuanto se secreta urea, principalmente a este nivel, rama delgada ascendente, se secreta y se reabsorbe rama delgada ascendente y túbulo colector, se generan movimientos netos de urea que son de alrededor del 60% del total de la urea filtrada se va a reabsorber. Igualmente tenemos una parte importante de urea en la sangre. Bueno, acá tenemos lo que dijimos, los elementos y segmentos de los diferentes segmentos tubulares y qué pasa en cada uno. Importante recordar esto. El segmento delgado ascendente es un segmento concentrador de la orina, puesto que reabsorbe una gran cantidad de agua y secreta urea, mientras que son segmentos que son diluyentes o dilusor o dilutor, que son el segmento delgado ascendente y el segmento grueso ascendente porque reabsorben principalmente sustancias como el cloruro de sodio, o como la urea incluso, que la reabsorbe el segmento delgado ascendente. Bueno, en cuanto a la secreción de ácidos y bases orgánicas, podemos observar que la mayoría ocurre a nivel del túbulo proximal. Se secretan ácidos orgánicos endógenos como los ácidos biliares, los ácidos oxálicos, el ácido úrico. También ácidos orgánicos exógenos como la penicilina, como el ácido salicílico, el ácido paraminohipúrico, la furosemida, los benzoatos, algunas bases endógenas como la creatinina, la acetilcoenzima. Bueno, la creatinina se filtra, pero el problema es que también se secreta. Entonces no es un buen marcador de la tasa de filtración glomerular. La acetilcolina, la histamina, la dopamina, la adrenalina y la adrenalina. Pero igualmente se usa mucho como marcador de la tasa de filtración glomerular. Bases orgánicas exógenas como la morfina, la atropina, la quinina, la procaína y algunos antiácidos como la cimetidina y la ranitidina. Entonces, si deja de funcionar la nefrona, también va a disminuir la secreción de estas sustancias que son sustancias que no son tan beneficiosas para el organismo, es decir, son sustancias que de plano son dañinas. Entonces, si la nefrona deja de funcionar, estas sustancias, ácidos y bases que deberían eliminarse por la orina, se dejan de eliminar. Por lo tanto, como dejan de eliminarse por la orina, empiezan a aparecer en la sangre. Si aparece, por ejemplo, creatinina muy alta o urea muy alta, nosotros pensamos inmediatamente que hay un tipo de alteración a nivel renal. Y eso lo vamos a confirmar con otro tipo de exámenes complementarios. Pero es súper importante que ustedes puedan observar que estas sustancias que deberían ser eliminadas, bueno, estas son exógenas, así que no importa tanto, porque como son exógenas, depende de si se administran o no, pero estas que son endógenas, si aumentan mucho en sangre, pueden indicar algún tipo de alteración renal. Y la creatinina es el mejor indicador junto con la urea. La urea y la creatinina siempre se van a medir
para evaluar si está alterada o no la función renal. Primero que todo, es importante entender que el asa de Henle descendente reabsorbe una gran cantidad de agua y secreta urea, pero también se puede reabsorber y se genera una reabsorción de agua cada vez se concentra más y más la orina. Eso lo vamos a obviar porque no es tan importante, pero en cuanto a los mecanismos que vamos a estar hablando ahora, de la concentración y dilución de orina, es importante recordar lo que acabamos de mencionar, de este tema de las concentraciones y cómo el asa de descendente tiende a concentrar la orina, mientras que el asa de gel ascendente genera más que nada una dilución. Entonces es súper importante tener en cuenta esta información porque es fundamental para entender estos mecanismos de concentración y de dilución de orina. ¿Qué vamos a ver en este pedacito que queda de clase? Los mecanismos de concentración de la orina en mamíferos, proteínas transportadoras, sistema multiplicador contracorriente, el papel de los vasos rectos, de la médula interna, el conducto conector y el transporte de urea y de agua. La ontogénesis, el mecanismo de concentración de orina en aves, aunque lo vamos a pasar muy poquitito, y el mecanismo de dilución de orina. Aquí está lo que acababa de mencionar, ¿no es cierto? Primero recordar que, que debemos entender que la ADGL descendente es un concentrador de orina, puesto que se encarga de reabsorber mucha agua. Como reabsorbe agua, ¿qué queda? Pensemos que si ustedes se toman un jugo de esto en polvo, y ese jugo en polvo ustedes le echan agua, lo preparan y después a ese jugo sacan solamente el agua, nada del otro. ¿Qué quedaría? Quedaría como el concho del jugo, se concentraría el sabor del jugo. Entonces, eso genera una concentración. Al retirarle agua al filtrado, genera concentración de la orina. Entonces, primero, en el asa de gel de lana descendente tenemos varias acuaporinas, canales, que van a permitir reabsorber agua. Entonces, empieza a concentrar, se concentra, se concentra, se concentra. Y la urea que dijimos que se puede secretar principalmente, pero también se puede reabsorber. En cambio, en el asa de gel ascendente, vemos que tenemos transportadores que permiten reabsorber iones como cloro, como sodio, como potasio y también reabsorber urea principalmente. Por lo tanto, estos generan un efecto dilusor o dilutor, como les mencioné hace un ratito. Pero no solamente tenemos esta función del asa de Henle, ¿ya? Sino que también en el túbulo colector hay otros canales de agua que también permiten reabsorber agua, que son las acuaporinas. Las acuaporinas son canales de agua, pero en el túbulo colector principalmente se asocian a la función de una hormona que ustedes ya conocen. Esta hormona se llama hormona antidiurética. Y esta hormona antidiurética se une a un receptor, al receptor 2 de vasopresina, y estimula el movimiento de un canal acuaporina desde el interior de la célula tubular hasta la membrana apical, que permite reabsorber agua y de esa manera generar una orina mucho más concentrada. La hormona antidiurética se va a liberar obviamente cuando tenemos algún estado de deshidratación importante o un estado de privación de líquidos. Y por esa razón permite la concentración de la orina. Bueno, aquí está el sistema multiplicador contracorriente, que es lo que nosotros habíamos mencionado. Me voy a saltar un poquitito las páginas anteriores y vamos a ir directamente a este sistema multiplicador contracorriente. Vemos que la sangre generalmente tiene una osmolaridad de 300 milimoles, que es lo mismo que la osmolaridad que va a tener el filtrado que llega al túbulo contorneado proximal. Porque ¿qué es
filtrado que llega al túbulo contorneado proximal, principalmente lo mismo que la sangre, menos las células y menos las proteínas, pero lo otro es todo lo mismo. Entonces podemos observar que la osmolaridad intersticial varía desde 300 miliosmoles hasta 1200 miliosmoles. ¿Y por qué va variando esta osmolaridad? Porque generalmente se establece el gradiente osmótico a nivel medular. Entonces este valor de 300, ¿qué pasa? Pensemos que tenemos el jugo que les mencioné y al jugo solo le quitamos agua. ¿Cómo quedará el jugo? Quedará más concentrado. Entonces pasamos desde 300 milimoles, 600 milimoles, 900 milimoles, hasta llegar a 1200 milimoles. O sea, hacia la parte más final o hacia la última parte de la rama descendente delgada de la salsa de Henle se concentra el filtrado. Y luego hacia el asa de Henle ascendente, donde se va a reabsorber sodio, hasta a través de este tritransportador, por ejemplo, sodio, potasio, cloro, cloro, pero no se va a reabsorber agua, sino que se reabsorbe sodio, se reabsorbe potasio, se reabsorbe cloro, se reabsorbe urea. Nosotros vamos a tener un valor que va a empezar a disminuir la osmolaridad. ¿Por qué disminuye? Porque le vamos a empezar a quitar solutos al agua. Entonces la osmolaridad empieza a bajar. 1200, 1100, 900, 800, 700, lo que sale acá, hasta volver a los 300 con los que iniciamos. Ese sistema multiplicador contracorriente que ustedes deben tener claro, deben tener clarito, para que no se vayan a confundir. Se vayan a confundir con este sistema multiplicador contracorriente. Entonces, ¿qué pasa si un animal está con algún tipo de alteración? Porque si está todo normal, se van a mantener estos valores sin ningún tipo de alteración. Pero ¿qué pasará si tenemos algún tipo de alteración? Si el animal está normal, toma agua, no va a actuar la hormona antidiurética, no va a pasar nada, va a tener una orina líquida y más clara. ¿Ya? Bueno, en este caso sobre todo va a tener una orina líquida y más clara y no va a actuar la hormona antidiurética si el animal está sobrehidratado. Así si el animal toma agua, toma agua, toma agua, el animal va a tener una sobrehidratación y no se va a liberar hormona antidiurética, por lo tanto la orina va a estar muy clara, líquida y va a estar llena de agua, casi sin soluto. Pero ¿qué pasa si el animal no toma agua? Por ejemplo, un animal que está en el desierto, un animal que está con algún tipo de patología, o un animal solamente que está con una deshidratación importante, se van a estimular, ¿no es cierto?, la hormona antidiurética y la orina va a salir muy concentrada. ¿Por qué razón va a salir concentrada? Porque la hormona antidiurética va a permitir que se reabsorba la mayor cantidad de agua, sobre todo a nivel del túbulo colector. Entonces sale mucho menos volumen, pero sí sale mucho más concentrada la orina. Hasta antes del túbulo colector, en todos los animales, esto es similar. ¿Ya? En todos los animales es similar, esto de que vimos acá, donde existe al inicio una concentración de la orina, aumenta la osmolaridad, y luego existe una dilución de la orina y disminuye la osmolaridad. Hasta acá en todos los animales normales es lo mismo. ¿Cuándo se genera la hipertonicidad medular? Principalmente por la acción de esta hormona antidiurética. ¿Qué hace esta hormona antidiurética? Esta hormona antidiurética son un receptor, que es un B2, que lo vimos en la clase anterior, se activa una proteína G, S, estimula la adenylatociclasa, forma de cíclico a partir de ATP, activa una proteína quinasa A y mueve esta coporina desde la zona interna de la célula hasta acá, hasta la superficie apical, donde permite que se reabsorba agua hacia los capilares peritubulares y genera una concentración de orina. ¿Cuándo se va a generar esta concentración de orina? En animales que estén privados de agua o animales que estén con algún proceso de deshidratación. Entonces es súper importante que ustedes entiendan esto, porque esta es la base para que puedan entender por qué se genera o no se genera la concentración de orina en el caso de la producción de esta hormona antidiurética.
Finalmente, esta figurita es para hablar un poquitito de la concentración de agua en las aves. La gran diferencia entre un ave que podemos ver acá y un mamífero que podemos ver acá es que la asa ascendente de Henle y el asa descendente de Henle es permeable al agua. Y esa es la gran diferencia entre ambas. En el caso del mamífero tenemos una parte que es permeable al agua y una parte que es impermeable al agua. En el caso del ave, ambas son permeables al agua. Una diferencia bastante importante porque en el mamífero tenemos que el asa descendente es la zona concentradora de orina y el asa ascendente la dilutora o dilusora. Acá no, acá es en ambas zonas se, se puede reabsorber agua. Ya eso es lo último, la verdad no tiene tanta importancia. Bueno, la verdad esto fue un error mío. En las aves, en las aves ambos segmentos son impermeables al agua, ¿ya? Por lo que dice acá. El más amarillo, impermeable. Entonces, para que no nos quedemos con la confusión, y esto ya es para terminar, esto ni siquiera debería entrar, pero para que lo tengan como cultura general, aves no son permeables al agua, porque ¿qué pasa el ave? El ave tiene una estructura que se llama cloaca, ya que es una estructura común tanto para el sistema excretor como para el sistema urinario. Entonces, como es completamente diferente, no es necesario concentrar ni a reabsorber tanto el líquido a nivel urinario, porque va a salir igualmente excretado a través de esta cloaca. Entonces, en el asa de Henle de las aves, que dijimos también en la clase uno de renal, que se caracterizan porque tienen nefronas que pueden ser reptilianas, es decir, que no tienen asa de Henle, y parte de las nefronas también tienen asa de Henle de tipo mamífero. Pero estas asas de Henle de tipo mamífero son impermeables al agua en las aves. En cambio, en el mamífero es impermeable al agua solamente el asa de Henle descendente delgada, puesto que el asa de Henle ascendente, o sea, el asa de Henle descendente delgada puede reabsorber agua, el asa de Henle ascendente gruesa reabsorbe principalmente solutos. ¿Ya? Eso es para terminar. Esa sería la clase completa del día de hoy. Espero que puedan estudiar. Cualquier duda pueden hacerla el día miércoles. Yo tengo clases con la sección del miércoles. Entonces pueden asistir ahí en la mañana a las 9:30 si es que tienen tiempo, porque vamos a ver lo mismo. Vamos a hacer un repaso, obviamente, de lo que está en la grabación. Bien, eso sería todo. Voy a dejar de compartir esto. Vamos.